Hola, muy buenos días, profesora Karina, compañeros de la UNAD. Hoy quiero platicarles sobre un tema que desarrollé. Es una investigación que he ido desarrollando durante estas últimas semanas. Ya obtuve los resultados y quiero exponerles qué es lo que yo encontré. Para mí ha resultado alarmante y también para el gobierno el observar que nuestros niños tienen un problema de salud que se le conoce como obesidad. El proyecto que yo desarrollé textualmente lo nombré así: relación de peso y talla en niños y niñas en edad escolar menores de 15 años. Esto con respecto a sus hábitos alimenticios y actividad física, como un factor detonante de la obesidad infantil en el municipio de Tecámac, Estado de México. Permítanme presentarme. Mi nombre es Adolfo Moreno Lauyola y soy aspirante a la carrera de nutrición aplicada. Bueno, para iniciar vamos a definir qué es la obesidad o cómo define la Organización Mundial de la Salud la obesidad, y nos dice que la obesidad es un problema de salud en el cual la cantidad de grasa que está almacenada en nuestro organismo tiende a ser demasiada o mayor a la que nuestro organismo necesita. Es normal que nuestro organismo acumule grasa como fuente de energía, pero esta no tiene que ser en exceso. Los últimos estudios han demostrado que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Si nosotros sabemos o tenemos conocimientos de que la obesidad o el sobrepeso se pueden prevenir. Claro, en la mayoría de los casos. Hay algunos casos en los que pueden tener algunas enfermedades endocrinas, algunas enfermedades en su metabolismo, cuestiones genéticas, en las cuales la obesidad en esos niños o en esos adultos sería un factor secundario a la enfermedad que ya padecen. Pero eso no es un tema de investigación que yo quise abordar en este momento. Solamente me quise enfocar en todo aquello que está relacionado a los hábitos alimenticios y al sedentarismo. Pero ¿por qué nosotros no prevenimos en nuestros niños esa obesidad si los gobiernos nos bombardean con información en la cual nos dicen que nos muevamos, que desarrollemos mayor actividad física, que consumamos mayor cantidad de frutas, verduras, que llevemos una alimentación más balanceada? También nos dicen que evitemos la comida chatarra, la comida muy rica en carbohidratos, la comida rica en grasas, pero muchas veces no lo hacemos así. Preferimos al menos una vez a la semana salir a comer a la calle en vez de comer en nuestra casa de una manera sana. ¿Por qué nosotros no hemos desarrollado esa conciencia si sabemos las repercusiones que hay en la salud de un niño obeso y que estos niños obesos también tienden a ser adultos obesos? Nosotros observamos a nuestros niños y a lo mejor los vemos gorditos, pero ¿cómo podemos clasificarlos? Si son normales, si están bajos de peso, si tienen sobrepeso o qué grado de obesidad ellos ya manejan. Para esto existe una fórmula muy sencilla, la cual se le conoce como índice de masa corporal. Para obtener el índice de masa corporal es necesario obtener dos medidas muy fáciles de obtener. En primer lugar, vamos a obtener el peso en kilogramos de nuestro sujeto en estudio, que en este caso podrían ser nuestros hijos. Tendremos que obtener la talla o estatura. Esta la tenemos que obtener en metros. Ya que tenemos estas dos medidas, es necesario la estatura elevarla al cuadrado, es decir, multiplicar estatura por estatura. Si nos dio un ejemplo, la estatura de 78 centímetros, como la tenemos que reportar en metros, se multiplicaría 0.78 por 0.78 y esto ya nos estaría dando un resultado elevado al cuadrado. Y ya por último paso, hay que dividir el peso entre la estatura, que ya elevamos al cuadrado. Un ejemplo, voy a poner yo mis datos, los datos que yo obtuve. Me pesé y dicen que estoy pesando 76 kilos. Mi talla o estatura es de 1.73. Para obtenerlo al cuadrado multiplico 1.73 por 1.73 y me da un resultado de 2.99. Con esos datos ya puedo obtener mi índice de masa corporal.
Es decir, divido mi peso, que es de 76 kilos, entre mi talla al cuadrado, que es de 2.99. Esto me da un resultado de 25.42. La Organización Mundial de la Salud desarrolló una tabla comparativa en la cual nosotros este índice de masa corporal que obtuvimos lo vamos a comparar con esta tabla. En este caso yo obtuve un valor de 25.42. Yo caigo entre el rango de 25 a 29.99, que es una persona con sobrepeso. Así podemos aplicarlo este pequeño ejercicio con nuestros hijos para ver ellos en qué están cayendo, si están muy bajos de peso, si tienen un peso normal, si están en sobrepeso, si tienen obesidad leve, media o mórbida. Estas tablas es fácil de encontrarlas, las podemos encontrar en internet, así como como tabla comparativa del índice de masa corporal. Como les mencionaba, es alarmante el darnos cuenta que la mayoría de nuestros niños tienden a subir de peso. Lejos de mantenerse delgaditos, siempre hay un gordito en el salón, hay un gordito en nuestra familia, y digo gordito no con la manera despectiva, sino es por como la forma en la que nosotros nos referimos hacia ellos. Siempre hay alguien que tiene un poquito más de peso. En un estudio que se realizó aquí en México en cuestión de obesidad en niños escolares, esto fue solo en el 2007. En México existían alrededor de 5.664.870 niños con sobrepeso y obesidad. Y esto resulta alarmante. Esto cada día se va convirtiendo en un problema de salud. En un problema de salud que no solamente repercute en la persona, ¿no?, sino también en nuestro país, en su economía de nuestro país. Ya que para el 2000 se hizo una inversión de 35.429.000 pesos para atender a personas con obesidad, pero también con las consecuencias que lleva la obesidad, ¿no?, las consecuencias secundarias. Para el primer semestre del 2017 se han invertido hasta ahorita 150.860 millones de pesos para atender la obesidad y los problemas que están relacionados a ella, problemas secundarios como pueden ser diabetes, porque también hay niños con diabetes a causa de la obesidad, hipertensión, es decir, que están manejando una presión alta, colesterol alto, triglicéridos altos, que estos a su vez pueden conllevar a otras patologías como problemas de angina de pecho o incluso provocar infartos por el bloqueo de las arterias o provocar que las arterias se vayan endureciendo, que pueden provocar la muerte de la persona. Otro de ellos, las grasas o los triglicéridos altos hacen que nosotros tengamos otra condición que se le conoce como hígado graso. El hígado al estar lleno de grasa disminuye su metabolismo y también se enferma, y puede tener ese paciente o sufrir complicaciones de una cirrosis hepática no alcohólica, sino a consecuencia de la obesidad. Esto solamente por mencionar algunos. Todo esto ha repercutido en los problemas de salud, ya que no es la única enfermedad. Existen muchas enfermedades y no podemos darle respuesta a todas. Pero la obesidad, como lo dije en un principio, es algo que nosotros podemos prevenir en la mayoría de los casos. Y solamente voy a mencionar dos estrategias que son muy efectivas. Nuestros hábitos alimenticios, en lo cual debemos de tener una dieta más balanceada, consumir también frutas y verduras. Y 2, mantener una vida más activa, menos sedentaria. Y en el caso de nuestros niños, también comprometernos con ellos a realizar actividades físicas extraescolares, porque si a lo mejor en la escuela juegan, en la escuela practican algún deporte, pero nosotros también podemos hacerlo cuando ellos salen de la escuela, metiéndolos a un equipo de fútbol, básquetbol, gimnasia, natación, buscar otras alternativas en las cuales a nuestros niños los podemos mantener más activos.
como les decía, yo he observado esto en mi comunidad y me ha causado gran inquietud, y por lo tanto yo me planteé el problema, ¿no? Yo he escuchado, he leído o he visto las posibles causas de obesidad en los niños, pero yo lo quise ver en mi comunidad. ¿Cuál es lo que está afectando realmente a mi comunidad? De todos los factores que hay, ¿cuáles son los que realmente están repercutiendo en los niños de Tecámac, en San Martín, Estado de México? Para esto pues ya me elaboré los objetivos, que podría ser revisar peso y talla en niños menores de 15 años o en edad escolar. Tuve que diseñar y planear un proyecto. Para poder hacer todo esto, tuve que hacer una investigación documental. En la investigación documental es importante seleccionar las fuentes de donde las vamos a consultar, revisar aquellos artículos que sean confiables y que tengan sobre todo un responsable de quién los realizó. También tuve que checar la actualidad, que fueran documentos actuales. A medida que yo iba leyendo, fui obteniendo mis fichas de trabajo. Obtenía sobre todo la bibliografía de donde obtuve esas fichas y fui almacenando toda esa información en un documento de Excel. También realicé investigación de campo. Realicé una entrevista con 16 preguntas y salí al mercado. Ahí es, como era periodo vacacional, ahí fue donde yo encontré a la mayor cantidad de mujeres con sus niños que iban a, pues, a hacer su mandado. A ellos les realicé esa entrevista a viva voz, de frente a frente. También realizamos una investigación que fue a través de una encuesta. Esta encuesta la realicé a través de Google en una de sus herramientas. Realicé una entrevista, la cual yo la subí a la plataforma de las redes sociales y la gente me hizo el favor de contestarlas. Con esto yo obtuve resultados, ¿no? Yo les hice diferentes preguntas entre el peso, talla, grado escolar, qué preferían comer, si en su casa o preferían comer fuera de casa. Abordé diferentes preguntas. Una de las preguntas que yo realicé fue si el sobrepeso de sus niños se debía a alguna condición ajena a su alimentación. Esto es de que ellos tenían algún problema, por ejemplo, hipotiroidismo, ¿no? Mi niño tiene hipotiroidismo y por eso él tiene sobrepeso. A esos niños yo los excluí de mis datos que tuve que integrar para elaborar unas gráficas, ya que no es mi caso ver los niños con obesidad secundarios a una enfermedad, sino, como les repito, hábitos alimenticios e inactividad física. Ya una vez que obtuve todos estos datos, integrar la información, elaboré gráficas para poderlas interpretar y darme cuenta cuál es la causa que está originando la obesidad aquí en mi país, y me permitió llegar a conclusiones. A esas conclusiones a las que llegué es que sí, efectivamente, como dice la bibliografía, la principal causa de obesidad infantil es por la falta de actividad física y por los hábitos alimenticios. Dentro de las gráficas que yo realicé, hubo una comparación, pues, ¿cómo poderla decir?, casi exacta, ya que en una de las gráficas que obtuve 15 niños que se les consideraba normales en su peso. Esos 15 niños eran niños que tenían actividad física. Al igual, de los 3 niños que encontré con sobrepeso, también se representa en un 30% de la población que analicé, que no practican ningún deporte. Esta información, estos resultados que yo obtuve, los comparo con los de la bibliografía y son muy semejantes. A pesar de que mi muestra es muy pequeña, solamente lo realicé. La entrevista la realicé a 10 personas, a 10 madres de familia que me daban los hábitos alimenticios de sus hijos, y la que hice en las redes sociales me la contestaron 26 personas. Como se dan cuenta, fue una muestra muy pequeña, pero sí es significativa, ya que sí me representa los datos, me representa datos reales, que al compararlos con la bibliografía que se hicieron en poblaciones muy grandes, los resultados que yo obtuve prácticamente fueron muy similares y fueron los mismos.
tenemos que trabajar con nuestros niños para que sean de niños gorditos a niños sanos, a niños normales. Cuando veamos que esto está ocurriendo es porque vamos por buen camino. Yo lo que les recomiendo a los que son padres de familia es que hay que vigilar la alimentación de nuestros hijos. Hay que motivarlos a llevar una vida más activa, como les decía, no solamente limitarnos a lo que tienen en la escuela, sino también nosotros meterlos a donde puedan desarrollar alguna actividad que a ellos les guste, y sobre todo nosotros ponerles el ejemplo. Ponerles el ejemplo en la forma en la que nos alimentamos, en la forma que nos ejercitamos, para que ellos vayan repitiendo este patrón y también no tiendan a ser adultos obesos a un futuro que pueda tener repercusiones en su salud. Y sobre todo, nunca olvidar, si nosotros detectamos que nuestro niño está subido de peso, tenemos que recurrir a los especialistas. Ellos nos dirán cuál es la causa que está provocando su sobrepeso, nos darán las mejores alternativas para poderlos ayudar, y sobre todo, hay que trabajar con la autoestima de nuestros hijos, ya que la gente que me decía de que tenía niños con sobrepeso me decían que sí, que su autoestima de sus hijos por diferentes circunstancias estaba baja. También dentro de las cosas que pude darme cuenta es que la mayoría de las personas, si no es que todas, sabían que la falta de actividad contrarrestaba los efectos de la obesidad. La alimentación también era importante para contrarrestar este problema de obesidad, pero no lo hacemos. Preferimos comer comida chatarra en vez de comida sana. Hay que analizar eso, qué es lo que está ocurriendo. Y ya para finalizar, pues quiero agradecer a la UNAD, a la profesora Karina, a ustedes compañeros por ponerle atención a mi presentación, por todo lo que me han enseñado en estos últimos meses. Yo dejé de estudiar más o menos como por el 2004, ahorita estamos en 2017, han pasado muchos años, he dejado de actualizarme, pero gracias a ustedes me pude actualizar para utilizar nuevas herramientas, conocer diferentes tipos de inteligencia, cómo identificar la bibliografía adecuada que a mí me pueda ayudar en un proyecto de investigación, a grabar videos, utilizar otras plataformas que me permitan comunicarme. He aprendido mucho y agradezco la atención que me han prestado, y pues seguimos en contacto, compañeros, y pues mucha suerte en este tema en esta etapa de selección, que ya es la última. Que tengan muy buen día, estamos para servirles. Les repito mi nombre, soy Adolfo Moreno Lauyola, aspirante a nutrición aplicada. Gracias, buen día.